Ok. Bueno, hoy tenemos a Jenny y a Samuelillo, su esposo. Ponte en pie, Samuelillo, por favor, que hay unas personas que no te conocen. Sí. Gracias por hoy acompañarnos. Jenny y Samuel son pastores, y además de eso son expositores de la palabra. Ellos forman parte de ese grupo que amamos la palabra y amamos al Señor de la palabra, y formamos parte de Escolitas. Entonces son compañeros míos también de formación y de ministerio en este trabajo de exponer la palabra. Gracias, Samuelillo. Hoy Jenny va a estar con nosotros compartiendo. Esto está en 2 partes, o sea que no se pierda la segunda parte, que son 8 días. Sí. O sea que esto está en 2 partes. Ella entonces va a iniciar. Hoy tienes 45 minutos, o sea, hasta las 50, ¿cierto? Hasta las 45. Y luego tenemos un tiempito de preguntas sobre el tema que vamos a desarrollar. Bueno, listo. Ok, buenos días, comunidad. Creo que me conozco con un 70% de la comunidad, ¿cierto? Porque nos hemos visto en algunas clases en el PECAF. Así que quiero misericordia. Por favor, yo he sido buena con la mayoría. Aquí es donde me toca apelar a la misericordia. No, muy buenos días. De verdad es un tiempo muy lindo el poder compartir con ustedes. Le doy gracias al pastor William por darme la oportunidad de estar. Y qué rico hoy entonces compartir un mensaje tan esperanzador como es la palabra que trae Ruth para nosotros hoy. Y trabajaremos sobre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Ruth. Entonces, si usted quiere, puede ir buscándolo mientras estoy charlando. Y trabajaremos básicamente el Dios de los nuevos comienzos. Y creo que hablar de nuevos comienzos es muchas veces difícil, por no decir que para nuestro entendimiento como ovejas, como nos dice el Señor, que somos ovejas. Las ovejas, ustedes saben que tienen la característica de que son animales hermosísimos, pero también son tontas. Y entonces nos cuesta entender muchas veces la manera en que Dios actúa, sobre todo en circunstancias difíciles, ¿no? En circunstancias que para nosotros son muy complejas de leer, precisamente porque somos ovejas. Y quería hacerles la reflexión de, antes de entrar en sí al texto de Ruth, que es muy complejo hablar de nuevos comienzos. Y venía meditando precisamente, porque el texto se trabaja en todo tiempo. Esta mañana que veníamos en el Transmilenio, pues es del común saber que hay mucho venezolano en este momento. Y cada quien tiene una historia. Y en medio de las historias yo decía, wow, Señor, ¿cómo será el nuevo comienzo para este pueblo? Y para cada historia en particular. Porque lo que uno ve es desolación, ¿sí? Pero también cómo será el nuevo comienzo, porque ayer estuve en el Cantón Norte, en la sala número 4 de velación. 2 ovejitas de la iglesia, papitos, perdieron a su bebé de 5 años, su único hijo. El niño nació bien, pero después de unos meses desarrolló una enfermedad huérfana. Se denominaba el síndrome de Weiss. Creo que solamente 2 niños en Latinoamérica tenían ese síndrome. Y la mamá y el papá la lucharon, o sea, titanes. Y el niño murió. Yo decía ayer en medio de, pues ustedes saben, ¿no? Estar allí presenciando. Señor, ¿qué nuevos comienzos traerás para estos papás? Cuando ese hijo era todo, era la vida. Pero también nuevos comienzos, miraba, RCN está dando ahora la oportunidad a las películas que tienen contenido, ¿no? Y anoche había algo de José de Egipto, las que lo pudieron ver, se lo recomiendo. Y me parecía increíble ver a José en el momento cuando estaba siendo expuesto por unos mercaderes para ser vendido. Yo decía, ¿qué pensaría José en ese momento? ¿Será que pensaba que su historia tenía nuevos comienzos? Yo creo que la respuesta era no. ¿Y en los otros casos? Tampoco.
Entonces creo que esta palabra para nosotros hoy es muy relevante, es muy pertinente, porque todos vivimos situaciones muy complejas en las cuales pensamos que no hay ya nada más que hacer, que ya no hay nuevos comienzos, que ya no hay nuevas oportunidades. Así que creo que a través de la palabra que hoy el Señor trae en el libro de Ruth, nos hará repensar sobre nuestras situaciones, así las estemos viviendo en diferentes estadios que nos muestra el mismo texto, pero nos dará esperanza, y creo que eso es vital en medio de las situaciones que pasamos. Ok, sin más preámbulos, leamos el texto. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, así que me tomo el atrevimiento de leer los 2 capítulos para que tengamos en cuenta el contexto todos. Dice así la palabra: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negaran a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo a Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron al viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día, Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás.
Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a sus cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? El capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano, no vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas, aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo ese grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente!, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. El Dios de los nuevos comienzos. Y a partir de lo que nos narra capítulo 1 y capítulo 2, veremos cómo es la manifestación de ese Dios a partir de 3 momentos. El primer momento es cuando la tragedia y las pérdidas tocan la puerta. Una tragedia es un suceso desencadenante que se vuelve amenazante. ¿Usted ha vivido alguna tragedia? Como que todos los seres humanos vivimos tragedias, ¿cierto? ¿O hay alguien aquí que diga, yo no tengo ni idea qué es una tragedia? ¿No? ¿50-50? ¿No? Ok. Y hay maneras en que cada ser humano responde ante esas tragedias, ¿verdad? Algunos tienen un aumento en el estrés, tensión, ansiedad, y de alguna manera se tratan de movilizar las estrategias
que se tiene. Esta familia trató de movilizar todas las estrategias que tenían ante el hambre que llegó a Belén. Y nos habla de un contexto, ¿no? Y es increíble porque Belén significa casa de pan. En la casa de pan también puede haber hambre, ¿sabe? Es increíble, ¿no? Porque es parte de la realidad de la vida. Este lugar no es el cielo. Y eso es algo que el texto mismo nos va a ir de alguna forma desmitificando. Porque a veces pensamos que como somos hijos de Dios, cristianos que venimos los domingos y fiestas de guardar, como nos enseñaron, ¿no? Entonces que las tragedias no nos pueden tocar, que las crisis no pueden llegar a nuestras vidas y nos es difícil leer. Porque se supone que si estamos haciendo lo correcto, esto no le puede pasar a los buenos. Pero hay un libro que habla precisamente de que a los buenos también les pasan cosas malas. ¿Se acuerda de ese título? ¿Cómo se llama? Cuando Dios... ¿Cómo es? Porque a los cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y habla de historias de miles de personas que le sirven a Dios, pero que viven situaciones muy complejas, ¿cierto? A los buenos también nos suceden cosas malas. El sol de Dios sale sobre buenos y sobre malos. Y esta historia ocurre en Belén, ¿cierto? A una familia como cualquiera de las que estamos aquí, constituida por Noemí, constituida por Elimelec, Malón y Kelión. Seguramente si lo contextualizamos, estos eran unos líderes de la comunidad. Y ante el hambre que llega, pues me imagino que ellos movilizaron absolutamente todas las estrategias de sobrevivencia que todos los seres humanos en algún momento movilizamos. Vendieron cositas, empezaron a hacer empanadas, etcétera, hasta que dijeron no hay manera de continuar, porque es muy complejo cuando hay hambre y no solamente estamos los dos, sino que hay hijos. Es muy diferente, ¿verdad? Ver a un hijo con hambre es bien complejo y tú dices aquí hay que hacer lo que sea, ¿sí? Y entonces el hambre les lleva a que se movilicen a Moab. Sí, Moab es un pueblo enemigo de Dios, pero como les digo, las situaciones desesperadas nos llevan a tomar decisiones desesperadas. Y estamos hablando de que el hambre es bien complejo. ¿Alguien aquí ha tenido hambre? O sea, hambre, ¿no? No que voy, ahora entonces hago el refri. No, hambre, ¿cierto? El hambre hace que movilicemos cosas que a veces nunca pensaríamos que movilizaríamos. Y hay diferentes clases de hambre. Aquí estamos hablando de un hambre física, pero hay hambre espiritual, ¿no? Entonces vemos a gente buscando por todas partes, en todos lugares, algo que sacie su ser. Pero también hay hambre emocional. Y entonces yo necesito validación del que sea, o sea, el que pase me sirve. Porque hay hambres emocionales. ¿Sí se dan cuenta cómo el hambre nos puede llevar a tomar medidas desesperadas? Y esto le pasó a esta familia. Y parecía que todo iba normal. Porque claro, al llegar a Moab, tuvieron 10 años, ¿cierto? Donde estuvieron bien. A veces el hambre no nos permite ver absolutamente todo el panorama, ¿cierto? Pero que después es que nos empezamos como a dar cuenta de, oh, ¿qué hice? ¿Ok? Entonces allí muere Elimelec. Y para una mujer quedar viuda en ese tiempo, creo que es igual que hoy. Eso no ha cambiado mucho. Hoy en día una mujer viuda, ¿cómo es? ¿Cómo se describe a sí misma? ¿Cómo se siente? Con hijos, que hay que sacar adelante, pero viuda. Y pasados 10 años, mueren también los hijos, que ya habían de alguna forma definido su vida, se habían casado, pero mueren también. Ahora no es una viuda, sino que son 3. Y las viudas en el contexto, pues básicamente no eran nadie. De por sí ser mujer en ese contexto es difícil. Ahora añádele a ser mujer, ser viuda.
y no tener la posibilidad de redimirse, que era la figura que normalmente se usaba en ese tiempo para que las mujeres de alguna forma fueran protegidas. Y entonces la redención consistía en que, aquí yo tengo a mi esposo, ¿no? Pero si Dios no lo quiera, él fallece, el turno le tocaba al hermano. Uy, Dios no lo quiera. Lo digo por el hermano, ¿no? Porque pobrecito el hermano. Me la arreglé un poquito. Y de eso se trataba, de que básicamente se buscaba el pariente más cercano para que se casara con ella, tuviera el hijo, y el hijo quedaba con el nombre del difunto. De alguna manera preservaba, ¿cierto? Como el nombre, pero también a nivel de tierras. Quien lo podía hacer era el pariente cercano. Era la forma, era la manera como de alguna manera, sí, se guardaba a la mujer precisamente. Pero aquellas que no tenían la posibilidad de ser redimidas, pues básicamente vivían en la pobreza y en lo que normalmente hoy vemos. Eran invisibles, no eran nadie. Qué tremendo panorama, ¿cierto? Entonces imaginémonos nosotros, cada uno de nosotros, viviendo una situación así. ¿Cómo se sentiría usted? Complejo, ¿no? Y en medio de esto, entonces el autor nos habla de que hay pedagogías que a veces traen las crisis y hay pedagogías que traen las pérdidas. Para ellas hay algo que en terapia se llama la terapia narrativa. Y terapia narrativa habla de las historias que normalmente a nosotros nos han contado, nos han dicho personas muy importantes para nosotros, papá, mamá, sociedad, etcétera, y que vienen a dominar absolutamente lo que somos. Para una mujer en ese entorno, ¿cuál sería la historia predominante? ¿Cómo se vería una mujer? ¿Era validada por qué? Por el esposo. ¿Por qué más? Por los hijos. O sea, si ella no tenía este elemento, la historia que le habían dicho y que se había totalmente ella creído que para ser una mujer validada tenía que tener esos elementos. Si no tenía esto, ¿quién era? Nadie. Eso es lo que dice la terapia narrativa. Y esta historia que ella se contó y que le contaron y que se creyó, hacía que actuara como tal. ¿Sí? Pero la pedagogía que trae precisamente todo lo que nosotros tenemos es que estas mujeres vivían para hacer esta historia realidad. Porque si a mí me dicen que yo valgo por tener esposos e hijos, yo no vivo sino solamente para tener un esposo y unos hijos, ¿cierto? Pero la pedagogía aquí, ¿cuál es? Aunque yo busque la seguridad en esto que me han construido, como esta historia que me han vendido, que es lo único que me hace a mí ser, ¿qué nos dice la vida, la realidad de la vida, de lo que vivimos? Uno, no hay nada seguro. ¿Cierto? Porque, listo, lo tenían todo. Ellas, por ejemplo, Ruth y Orfa lo tenían. No sabemos por qué no tenían hijos, pero tenían un esposo y tenían la posibilidad de que en algún momento llegaran a quedar embarazadas. Pero el no tener ya esposo cierra toda posibilidad. O sea que por todo lo que trabajaron ya no existen. Pero lo segundo que da la pedagogía de la crisis, la pérdida, las tragedias, es que no tenemos el control de absolutamente nada. Lo que para mí es hoy absoluto 100%, la realidad de la vida me dice mañana, ya no es. ¿Cierto? Sí. Entonces el primer momento es cuando la tragedia del perdón toca en la puerta. Pero el segundo momento, que inmediatamente nos lo deja ver el relato, es no solo cuando la tragedia y la pérdida vienen y me hacen tocarla, y tocan a mi puerta sin que yo haya dicho sí, sigan, entren, y me hacen descubrir que no hay nada seguro, que no tengo el control, sino que además de eso, necesariamente retornar es el camino. Y créanme que retornar no es nada fácil. Y aquí les dejo una tarea. Véanse la película La Cabaña. La Cabaña. ¿Sí? Retornar nunca será fácil. ¿Usted cree que para ella retornar, aunque escuchaba que había posibilidad nuevamente de alimento, de donde había salido, ella quería volver? No, porque ya iba sin su esposo y sin sus hijos.
¿Cómo es que dice el dicho popular? Vuelve el perro arrepentido. Y nadie quiere vivir eso. Pero ¿saben una cosa? Retornar es necesario. Retornar es necesario porque realmente cuando todos los intentos fracasan y se desbordan las capacidades y todo lo que normalmente uno despliega, uno se da cuenta que en el retornar es que se puede resolver. Porque de alguna forma los mecanismos que hablábamos ahorita de sobrevivencia me llevan a salir y a huir. Pero esos mecanismos ya no funcionan. Y me impiden. Entonces ahora necesito retornar para resolver. Y en ese caso, a ella les tocó retornar. Y Noemí decide hacerlo primeramente sola. Sola, no quería la compañía de nadie. Sé que en los momentos difíciles es muy complejo sentir la compañía de otro. Normalmente no queremos a nadie a nuestro lado. Déjenme sola, no quiero a nadie, no me llamen, no me visiten. Es más, no me quiero parar, no me quiero bañar, me quiero morir. Normalmente esa es la manera como todos los seres humanos abordamos el dolor, ¿cierto? Entonces que nos vengan y nos digan, ay, te acompañamos de la iglesia, no quiero a nadie. Entonces no le pasaba solo a Noemí, nos pasa a todos los seres humanos. Pero por alguna razón, Dios permite que el corazón de Ruth sea diferente al de Orfa. Porque Orfa, ante la insistencia de, ok, voy a mirar mi porvenir, ella está diciéndome algo que es coherente, si yo no vuelvo, si yo no, estoy joven, tengo la capacidad de, y yo no me voy a quedar con esta vieja, o sea. ¿Sí? Es razón y es coherente. Pero por alguna razón, Dios en el corazón de Ruth le permite decir, continúa con ella. Ella no tenía obligación de hacerlo, pero ahí es donde vemos que ya empieza el toque de Dios en el corazón de Ruth de una forma especial. Y Ruth le dice entonces, si quieren lo vamos y lo miramos un momentito. Verso 16, no me pidas, del 1, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y aquí me parece increíble. Me parece increíble. Porque mira, las dos pasan por tragedias muy similares, pero la forma en que lo aborda Noemí es muy diferente. El retorno para Noemí es, ¡oh! ¿Me tengo que encontrar entonces conmigo misma? Porque hasta ahí ella no había elaborado jamás su duelo. Ella había seguido como todas las mujeres que estamos aquí. Bueno, ¿quién se murió? Nadie, hagámosle, mijitos. Sí, la vida. Pero en este momento ya se encuentra con todo el dolor. Desde la pérdida de haber salido. O sea, ya tenía mucho acumulado. Pero también el retorno para esta mujer es amargo en el sentido de que con quien se encuentra es con un Dios muy diferente. Para ella este Dios es su adversario, ¿cierto? Porque básicamente dice eso, ¿no? 20. Cuando entra al pueblo, ella misma está diciendo, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara. Noemí era dulce, Mara es amarga, ¿sí? Pero explica por qué. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor, nuevamente, me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Para ella retornar, era también retornar a esa fe de comunidad, a ese encuentro con ese Dios, pero para ella ese Dios ya era muy diferente. Era el culpable de su amargura. Era su adversario. Así que no estaba nada contenta.
Y retornar también significaba que se iba a encontrar con aquellos que la vieron salir toda feliz y le hicieron despedida y todo el cuento, pero que ahora la veían llegar con una cara. Por eso todos decían, ¡oh, esa es Noemí! Yo creo que la cara de ella era irreconocible. El sufrimiento cambia, ¿sabe? Por eso el salmista decía que mientras se envejecieron, ¿qué? Mis huesos. Y todo en mí era. El sufrimiento es algo que acaba, de cualquier índole. Y yo creo que ella se veía así, terriblemente acabada. Entonces para ella el retorno era la muerte. Pero mire qué interesante. Y aquí hay otra pedagogía interesante que nos trae precisamente la historia. Todas las personas no reaccionamos igual ante las tragedias. Para Ruth fue totalmente diferente. Para Ruth retornar era encontrarse por primera vez con el Dios que escuchó muchas veces en los relatos tal vez de la familia, pero que ahora ella dice, no, yo no he quedado sola. No he quedado sola porque yo me acuerdo de que en algún momento me hablaban de que ese Dios había sido capaz de abrir el mar. Yo no he quedado sola, yo tengo recursos. Él me puede aceptar a mí y la tengo a ella, así esté como esté, la tengo a ella. Ella se vio con recursos y en un camino de oportunidad, mientras que Noemí se vio sola y en un camino de peligro. Tremendo. Todas las personas no reaccionamos igual. Y aquí entonces, y es importante entender que las reacciones, ambas reacciones están bien. Aquí no hay ninguna que podamos decir, esta es la mejor. No, los seres humanos somos diferentes y reaccionamos diferentes ante una misma situación. Por eso el texto lo valida. Hasta aquí usted ve a Dios diciéndole, por ejemplo, Noemí cuando está diciendo todo eso contra ese Dios, ¡oh, Noemí, me has decepcionado! ¿No? O te mandaré un rayo en este momento. ¿Por hablar así? No. Hasta aquí usted nota que Dios guarda silencio, ¿cierto? Así que ambas reacciones son válidas, ¿ok? Y creo que es muy interesante entonces ver cómo en el retorno, aunque ellas no sabían lo que iba a suceder, Dios está presente en medio de todo tiempo. Y al finalizar precisamente capítulo 1, dice, verso 22, así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Al comienzo de la cosecha. Nuevos comienzos. Qué interesante. Aún en medio de la crisis, aún en medio del caos en el cual ellas no podían entender, Dios ya las estaba guiando, aún en medio del dolor, a nuevos comienzos. Así que no solamente es el momento cuando la tragedia y las pérdidas tocan la puerta, no solo es el momento de cuando retornar es necesario, sino que también hay un momento decisivo, y es cuando ese retornar que es necesario me hace ir a un refugio diferente, las alas del Altísimo. Y lo podemos ver allí en el capítulo 2. Básicamente el verso clave es cuando Boaz básicamente reconoce el testimonio de Ruth. Le dice desde el verso 10, entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Estoy en el capítulo 2. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boaz, pero también sé todo, óigalo, lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal, para vivir aquí entre gente totalmente desconocida, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. ¿Saben? Mujeres como ellas,
básicamente hubieran podido pensar. La única manera de salir de esto, pues es lo que nos han enseñado toda la vida, el relato. Ahora necesito esto, otra vez. Un hombre. Yo sigo siendo joven. Así que pongámonos en venta, maquillémonos, salgamos y miremos. ¡Qué hombre! Ah, sí, aquí está, véalo. Ah. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es la narrativa que yo me he creído toda la vida. Que quien me redime, que quien me rescata, que quien me salva es ¿quién? Un hombre. Un hombre. ¿Ella hubiera podido creer esto? Claro, totalmente coherente. Pero precisamente como en ese retorno el corazón de Ruth ya venía siendo seducido por la gracia, ella no encuentra un hombre, ella encuentra a alguien más. Y lo vamos a ver de qué manera empieza esa seducción maravillosa a transformar este relato. En el verso 2, en el capítulo 2, me parece muy interesante que aunque nos hablan de Boz, ¿cierto? Dice que había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Inmediatamente cortan y empieza. Ahora sí el relato. Un día, ¿sí se dan cuenta? Un día, Ruth la Moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Empieza a cambiar el relato. Cualquier otra mujer no hubiera pensado de esa manera. Hubiera pensado, empecemos a mirar qué hombre hay soltero. Empecemos a mirar cómo hacemos para que yo me case. Empecemos a mirar, ¿sí? Pero lo que nos narra el relato es que algo sucedió en el corazón de Ruth. Y aunque vemos que el relato es lineal, o sea, hasta capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aquí ya han pasado 2 años, por lo menos. Y en ese tiempo algo cambió en la historia construida en ella como mujer. Y eso lo cambió básicamente un elemento que no lo está diciendo ahí precisamente. Y es que se encuentra con la ley, con la palabra. Porque nos está diciendo que ella lo que hace es ir ¿a dónde? ¿A buscar qué? O sea, ese empoderamiento viene de una conexión que ella hace. Y es la conexión que hace con la escritura. Porque esa conexión dice Levítico 23, 22. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levante los que caiga a los segadores. Déjalo para los pobres, los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. Y eso hace que Ruth diga, ok, yo soy extranjera, he venido aquí, he dicho, dejo mi tierra, mi parentela, me voy a voluntariamente a ser parte de este pueblo. Pero hay un elemento que es lo que me da a mí la seguridad de que si yo actúo de esa manera, mi vida empieza a ser bendecida. Y el elemento es la escritura. Es la palabra lo que ella empieza a hacer. Eso es lo que la empodera. Ese encuentro que tiene con la escritura. Y estamos hablando que este relato es en el tiempo de los jueces, donde era un caos, donde prácticamente ella tendría que estar bajo la gracia de Dios y otros dirían bajo la suerte, porque aunque existía la ley, había quien dice, ¿y a mí qué? En mis campos no hay eso. Aquí los pobres, los huérfanos y las viudas no me interesan, ¿sí? Y entonces ella se sujetaba simplemente a que si cumplo la ley, si cumplo la palabra, Dios hará a partir de eso poco que yo recoja y traerá alimento nuevamente a mi vida. Qué interesante, ¿no? Porque es la escritura lo que empieza a cambiar ese empoderamiento que tiene Ruth. Y ese empoderamiento es notorio, no solo para los que están allí como trabajadores, sino también para ¿quién? Para vos.
¿Y no le parece, entre comillas, un poco interesante que en la medida en que ella decide actuar bajo lo que la escritura le dice, empieza a ver cómo la dirección de Dios la lleva particularmente al campo de voz? ¿Y quién resulta ser voz? ¿Qué cosa, no? Lo que llamaría una diosidencia, la mano invisible del Todopoderoso guía. Amén. ¿Pero por qué? Porque ella se vino a refugiar ¿en quién? En las alas, en la palabra. En el pueblo de Dios. Eso hubiera pasado si ella se refugia en un hombre. Y mira la calidad de ese hombre, que a partir de que ella encuentra primeramente un amor más alto, a quien le empieza a entregar su vida, a quien dice, ok, yo tomo la palabra y empiezo a partir de la palabra a caminar, el mismo Señor se da cuenta de la necesidad que tiene ella y es quien le va aparejando. No es al contrario. No es, Señor, aquí te traigo el prospecto, ¿me firmas, por favor? Porque a veces es así, ¿no? No. ¿Sí? Cuando viene a las alas y se refugia, ahí es donde el Señor empieza a trabajar en la historia de esta mujer. Y por primera vez, dice, wow, yo como que ya tengo un redentor, un pariente redentor más cercano. Y no es un hombre. He sido rescatada de mi vana manera de vivir. He sido rescatada de mi historia. ¿Usted sabía de dónde vienen los moabitas? Los moabitas básicamente eran descendientes de Lot. Pero hay una particularidad ahí, ¿no? Incesto. Lot las hijas se embriagan a Lot para tener hijos. Entonces, imagínese qué tipo de pueblo era. Uno de los dioses reconocidos de Moab era uno en el que tenían que llevarle ofrendas de sacrificios humanos. Entonces imagínense la clase de pueblo que podría ser. Pero aún así, con toda esa historia, mi historia tiene que ser diferente, porque está bajo las alas del Altísimo. Y allí se renuevan historias, allí se renueva ser, allí ella adquiere dignidad y allí dice, soy capaz de. No necesito un hombre. Otra cosa es que Dios empieza a hacer camino. Pero se vio completa por primera vez. Se vio completa, se vio plena. Qué lindo, ¿no? Porque somos completos en Él, hombres y mujeres. No necesitamos otro que nos complete. Que nos complemente, sí. Que nos complete, no. Qué diferencia, ¿no? Ok. Qué tremendo. Y me parece interesante que aún en eso poco de lo que nos habla, que era el esfuerzo de Ruth y el trabajo, usted podría decir, uy, pero ir a recoger, no, pero para Ruth fue suficiente eso poco, y de eso poco el Señor hizo mucho, porque le bendijo a partir de esa decisión que ella tomó. Mire cómo le trató Boaz, cómo empezó a tratarla como un redentor. Y obviamente ahí sabemos que algo sucedía, ¿no? Que la chica le gustó, porque obviamente era más joven. Hablamos de 40 y 20. Claro, ella era mucho más joven. Le gustó, le agradó. ¿Sí? Interesante. Y la empieza a tratar con un amor impresionante, con un cuidado como vaso frágil. Qué lindo, ¿no? Eso lo trabajaremos en el otro mensaje, la particularidad de este amor. Y de este hombre, ojo chicas, no se lo van a perder, importantísimo, ¿ok? Pero, ¿qué cosas importantes nos deja precisamente todo este trabajo con el relato? ¿Qué resonancias hay para nosotros hoy? Lo primero es, esta es una historia en la que nos empieza hablando de hambre y hasta aquí termina con pan. Dios es capaz de hacer nuevos comienzos, aún en la situación más adversa. Todos, si usted es un ser humano, no un ser intergaláctico, todos los seres humanos seremos tocados por las tragedias y las pérdidas. Así que bajémonos del cielo
y vivamos de alguna manera también asentados en la realidad de la vida y aceptemos eso, ¿ok? Lo tercero es que en medio de las situaciones que vivamos, créanme, retornar es necesario. Cuando les decía lo de la película de la cabaña, el protagonista, que es Mackenzie Allen Phillips, es que me la vi muchas veces, entonces por eso me sé los nombres de los protagonistas. Es más, los diálogos, puede que me los sepan. En algún momento dice, ¿yo por qué tengo que volver a la cabaña? Y allí se encuentra con un personaje que es papá. Bueno, no les cuento para que lo puedan ver. Pero dice papá, porque aquí fue el lugar donde quedaste estancado. Hay que retornar para salirse de ese estancamiento, para resolver. Huir ya no funciona. Y en algunos momentos hasta liberarnos. Perdonar, cerrar y continuar. Lo cuarto que nos permite este relato es entender que el refugio que debemos buscar, así usted me diga, Jenny, es que usted no tiene ni idea, o sea, yo tengo un combate interno con Dios, perfecto. Es más, vaya así, en la situación en que está, en la inmunda y más allá, y refúgiese bajo las alas del Altísimo. Así usted diga, es que tengo una piedra porque Dios me quitó, porque yo la puedo entender. Yo puedo entender tremendamente a Noemí. ¿Usted cree que Noemí quería nuevos comienzos? ¡No! Noemí decía, ¿cuáles nuevos comienzos si yo ya tenía a mi esposo y a mis hijos y a mi familia? ¿Qué cuentos? Yo no quiero que me cambie la vida, Dios. ¿Pues que es chévere? No. Pero no hay ningún otro lugar sino bajo las alas del Altísimo. No hay ningún otro refugio seguro sino bajo las alas del Altísimo. Así usted vaya a pelearle y a combatir con él, pero vaya, por favor, hágalo. No hay ningún otro lugar. Él sabe cómo lidiar con usted. Él no se cae como condorito para atrás. ¡Plum! No, ¿ok? Lo otro que nos deja este pasaje como resonancia es que nosotros somos precisamente como Ruth, personas que nos hemos encontrado con el pariente cercano. ¿Y el pastor? Con el pariente cercano, con nuestro Redentor, que es Jesucristo. ¿Sí? Y no tenemos que estar buscando más quien nos redima, por favor. Porque de alguna manera llegamos al Señor, Él nos compró a precio de sangre, nos dio la salvación y todavía estamos pensando, ¿y quién me puede redimir? Mujeres, estamos pensando que un hombre nos puede redimir. No, ni los hombres pueden pensar que las mujeres podemos redimirlos, rescatarlos, salvarlos. No somos ni las mamás, ni los terapeutas, ni... ¡No! Eso es un peso muy complejo de llevar para cualquier ser humano, por favor. Si acaso puedo conmigo misma. No necesitamos otro redentor. Así que eso, trabajémoslo. Cambiemos la historia, la narrativa de lo que nos dijeron. Es que esa narrativa sigue hoy viva. Sí. Mujeres solteras, ay, hacemos un encuentro porque necesitamos a las solteras consigan su esposo. ¿Acaso es que no son? Y ellas se lo creen. Oh. ¿O no? Y los hombres también, es lo mismo. Como si estuvieran incompletos. No, no están incompletos. Y lo último, ya para terminar, porque si no me... Ahí está. Dios puede producir hambres. Sí, claro. Hambres que nos lleven a retornar a Él y a refugiarnos bajo sus alas. Y esas hambres son benditas. Bendita esa hambre que nos lleva a encontrarnos nuevamente con Él. Gracias a Dios por las hambres que nos ha hecho sentir la necesidad de retornar y de refugiarnos, porque si no, no sé dónde estaríamos. ¿Qué tal si inclinamos ahí nuestro rostro? Y yo creo que en algún momento de la historia, Ruth
subo este cántico y quiero que mientras usted está ahí meditando, escuche esta canción. Eres mi todo, Señor. Desde que respiro tuyo soy. Mi corazón late por ti, pues me marcaste con tu amor. Eres mi pasión, mi primer amor. En ti yo sustento lo que soy. Y hoy vengo a declarar mi dependencia está en ti, en ti. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Eres mi pasión, mi primer amor. En ti yo sustento lo que soy. Y hoy vengo a declarar mi dependencia está en ti, en ti. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo,
Hombres y mujeres como Ruth no se producen en una universidad, no se producen, Señor, simplemente desde la academia. Hombres y mujeres como Ruth, Señor, son hijos de la gracia, hijos e hijas de la gracia, que descubren que a partir de su vida real en este mundo, las tragedias tienen nuevos comienzos contigo, porque tú te revelas de forma extraordinaria a esos corazones, a esas vidas, a esas mentes, transformando su forma de verse a sí misma, sus historias, sus narrativas con las cuales han vivido toda la vida, Señor, y descubren que hay un nuevo lugar donde refugiarse, donde tu lugar es seguro, Señor, y se encuentran contigo cara a cara y encuentran en ti dignidad y encuentran en ti que han sido hechos a imagen y semejanza tuya y entonces se ven como completos, Dios. Por eso hoy clamamos, porque podamos ser como Ruth, hombres y mujeres transformados por tu gracia, que entiendan lo que significa ser rescatados de las tinieblas a tu luz admirable, para que vivamos como tal. Todo nuestro ser, todo nuestro entendimiento es transformado cuando tú, nuestro pariente cercano, nos redimes, Señor. Gracias te damos hoy por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Gloria a Dios por esta palabra que hoy nos comparte Jenny. Quiero que tengamos un momento para unas preguntas que pueden hacer a Jenny. Y luego complementando, hay una canción que también nos va a inspirar ahorita. Pero entonces quiero que preguntas que le quieran hacer o complementar, inquietudes, sí, ahí está. Aprovechenla pues. Misericordia, hermanos, ¿no? Acuérdense. ¿O qué le llegó a usted del relato? ¿Con qué lo conectó? Pues a mí el relato de Ruth siempre me ha parecido muy admirable, muy valiosa pues la determinación de Ruth de ir con Nehemías. Yo pensaba como